Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. De la tarde con 9 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. A través de todas las plataformas en las cuales estamos disponibles, estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet, monumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, a todas las personas que nos están reportando sintonías ya, a Ronnie Castro, que lo hace en Facebook, Francisco Gutiérrez, además Gustavo Oces, Sonia Marta Núñez, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Hoy hablaremos de amnistía tributaria, que tiene un nombre muy técnico, pero ¿qué es una amnistía? Es un perdón que se le da a los intereses de parte de una deuda cuando uno se compromete a pagarla en un tiempo determinado. Es decir, si usted me debiera a mí 20,000 colones, por ejemplo, y me tenía que pagar hace 3 años y ya van los intereses por 27,000, entonces yo le digo, bueno, si usted me paga los 20,000 en el próximo mes, yo le perdono la mitad de los intereses y me da 23,500, o si me pagan 2 días, se lo perdono a 21. Esto ha generado alguna división de criterios. Por un lado, el Ministerio de Hacienda sostiene que está recuperando platas que en otros momentos sería muy complicado recuperar. ¿Por qué? Porque está recuperando el principal, la deuda principal la está recuperando de las personas a las que se les aplica la amnistía en medio de los intereses, porque no tiene que ir a un proceso judicial que además es costosísimo, o al que ya fueron, y entonces están recuperando la plata muy, muy rápido. Y hay otro montón de personas que más bien critican esto y dicen, bueno, ¿y quién es Hacienda para andar perdonando intereses de deudas que son fondos públicos? Es por eso que hoy quisimos hacer el programa sobre amnistía tributaria. Don Giovanni Tencio, que es director de recaudación de la Dirección General de Tributación, nos acompaña. Y subrayé ahí, porque todo el mundo le dice tributación directa y hace añales que ya no es tributación directa, se llama Dirección General de Tributación. Así es que, don Giovanni, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Hola, muy bien usted, muchas gracias por la invitación y bueno, pues esperamos poder atender algunas dudas, aunque su explicación inicial ha sido bastante clara, porque creo que es una forma muy buena de resumir en qué consiste la amnistía y por qué es importante y útil tanto para acreedores como para deudores. Sí, muchas gracias. De hecho, le iba a pedir que me completara técnicamente la explicación de la amnistía. Yo la hice muy burda y muy mundana, pero si usted quisiera agregarle algo a qué es una amnistía tributaria, don Giovanni. Sí, correcto. Como decías, la palabra amnistía significa perdón. Hay algunas personas que prefieren llamarle a esto una condonación, que es lo que estamos haciendo a nivel de los intereses y a nivel de las multas. Sucede que a veces una persona no puede cancelar una deuda, quizás por un problema de flujo de efectivo, y con el tiempo se le va a hacer cada vez más difícil poder cancelar esa deuda. Por los intereses y las multas que van acumulándose. Exactamente. Por ejemplo, la deuda más reciente cubierta en amnistía es renta 2017. Al día de hoy, para cancelar deuda 2017, si no tuviésemos amnistía, habría que pagar 15.3% de intereses más 14% de mora. Ok, casi un 30% casi un 30%. Entonces, muchos deudores que pueden querer pagar ese cargo adicional se lo puede dificultar o le puede impedir. Es decir, discúlpeme, don Giovanni, si una persona quedó debiendo de renta 1 millón de colones, a esta altura ya 2019, para ir a pagar y ponerse al día tendría que pagar 1.300.000. Así es, efectivamente. Okay. Y entonces, claro, ya se le va haciendo más difícil al deudor poder pagar. Entonces, ¿qué busca el acreedor?
Bueno, y si ha pasado más tiempo, cada vez es más difícil. Entonces es ese ejemplo que diste, por eso me pareció muy, muy, muy claro, es decirle, bueno, le voy a ayudar para que usted entonces también me ayude a mí. Si el acreedor insiste en que me lo tienen que pagar todo, puede que lo que logre es que no le paguen nada. En cambio, que no recupere ni un 5. Que no recupere ni un 5. Sí. O que tengamos que ir a un proceso judicial mucho más complejo. Efectivamente. Y caro para el Estado. Sí, yo creo que las amnistías también pueden ser criticables y claro, cuando se convierten en una costumbre muy recurrente, entonces los deudores empiezan a manejar las amnistías. Claro, se esperan y no pagan porque va a haber una amnistía después. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista de la administración tributaria, para nosotros eso sería nefasto. Porque cuando hacemos la gestión de cobro, nadie nos va a querer pagar porque está esperando la próxima amnistía. Entonces, las amnistías, desde el punto de vista técnico, los que trabajamos en este campo, no nos agradan. De hecho, la última que se dio en la administración tributaria fue en el año 2002. En las administraciones municipales creo que se hace en forma más recurrente. Claro. Y como le digo, dificulta la labor de cobro, porque entonces la gente más bien deja de pagar para aprovechar la siguiente amnistía. Claro, pero además hay una valoración que hace quienes lo deben, los bancos, por ejemplo. Ajá. Entonces los bancos dicen, bueno, suave, es que porque no, ese 30% me sonará a mí mucho si soy deudor de 2017, pero ciertamente hay entidades que deben un montón de plata. Entonces, por ejemplo, sumarle o no un 30% o más si es de años anteriores a los bancos, por ejemplo, bueno, es un cambio significativo que entonces ellos valoran diciendo, bueno, que es mejor que paguemos ya un monto menor o que nos vayamos a un juicio enorme, que salgamos responsables y que ya no tengamos que pagar 1 millón, sino 1.300.000 o 1.600.000 si es del año pasado, o 1.900.000 y prácticamente una deuda duplicada si es hace 4 años. Sí, así es, efectivamente, y yo creo que también en el sistema financiero encontramos muchos ejemplos de esto, deudores en tarjetas de crédito, donde los bancos llegan a un acuerdo y le condonan. Tal vez las deudas más viejas son las que provienen de procesos fiscalizadores, y en los procesos fiscalizadores no necesariamente siempre estamos frente a un contribuyente que adrede o con toda la voluntad quiso defraudar. Por supuesto que los hay, pero hay otros en los cuales simplemente ha habido una cuestión de una interpretación diferente de la norma, o hay cuestiones que a veces en la ley son más complejas de manejar, claro. Y entonces se inicia un proceso de controversia que se alarga durante mucho tiempo y que, claro, va elevando la deuda cada vez más. Como que usted me llegue como administración tributaria a revisarme a mí el año pasado y me diga, hey, Randall, usted no pagó por esto es una ganancia suya. Y yo le diga, no, pero es que yo interpreté que esto no es una ganancia, es un no sé, un pago de dividendos de X cosa, y que usted me diga, no, Randall, es que la administración cree que usted tuvo que pagar intereses por intereses por eso, no, impuesto por eso, y yo le diga, no, y entonces ese conflicto hace que yo diga, bueno, hasta que alguien no resuelva esto yo no le voy a pagar, y esa deuda va creciendo. Si le dan la razón a usted finalmente me va a salir a mí carísimo. Así es. Ese es el caso de los bancos y tienen un artículo separado en la amnistía, porque esa es claramente la situación que se presentaba con ellos. De hecho, hay muchos críticos, y sé que usted lo sabe. Alberto Velázquez dice, diga la verdad, es para beneficiar a los grandes deudores. Así que yo se lo pregunto directamente, ¿la amnistía es para beneficiar a los grandes deudores del Ministerio de Hacienda? Vamos a ver, aquí lo que sucede es que para un deudor apostar a la amnistía es una apuesta muy riesgosa. Yo no sé si alguien sabía. Acordemos que la amnistía es aplicable para todas aquellas deudas que se hubiesen devengado antes del 1 de octubre del 2017 y se aprueba en la ley en el 2018. O sea, no creo que alguien ya haya sabido, mire, no, yo voy a dejar de pagar porque dentro de 3 años viene una amnistía, o que a alguien le hayan dicho, no pagues, que no te preocupes, que a finales de 2018 y principios de 2019 vamos a hacer una amnistía para que vos pagues. O sea, eso es muy, muy, muy poco probable que exista. Entonces, en realidad, esta amnistía se da en una coyuntura, que es la coyuntura de la falta de liquidez y toda la situación del déficit fiscal. Entonces, no... Mire, o sea, tendrían que coincidir como muchas cosas para uno de verdad afirmar que esto es un plan perverso para beneficiar a defraudadores o a las grandes empresas, porque eso es muy poco probable. La explicación más sencilla es que Hacienda, como caja del país, dice un momento a otro, por Dios, no tengo plata, o sea, no tengo flujo de efectivo, no tengo efectivo plata en ese instante, y usted empieza a ver de dónde agarra plata. Y entonces usted dice, claro, hay un montón de gente que me debe, pero que no me paga porque tiene multas muy altas. Voy a ver si le perdono esas multas, a ver si recupero buena parte de esa plata. Sí, así es. Yo creo que la amnistía es una facilidad de cobro, no tanto una facilidad de pago.
¿Qué quiero decir con esto? Que es un mecanismo que tiene el acreedor, el dueño del crédito, para lograr que le paguen. No lo veamos necesariamente. Hacienda. Es un beneficio para sí, Hacienda. Igual, de la misma forma. Hacienda le puede dar un arreglo de pago a los deudores. ¿Pero por qué damos nosotros un arreglo de pago? Porque al dar un arreglo de pago quedamos en una mejor condición para recuperar la deuda. Lo contrario sería, voy a un proceso judicial, le ejecuto las propiedades, lo embargo, tengo un montón de costos, luego tengo una propiedad que tengo que darle mantenimiento, etcétera. Así que si usted... Y luego tiene que venderla, a ver si recupera. Y luego tengo que venderla y todo. En cambio, si le doy 6 meses de plazo y con eso me paga, pues excelente. Lo que quiero que quede claro es que los arreglos de pago nosotros no se los damos a los contribuyentes porque nos caigan bien o porque sean simpáticos. En realidad se los damos porque es una mejor forma de recuperar esos recursos. Es decir, a Hacienda les sale más rentable y es mejor hacer un arreglo de pago que cobrar por medio de un proceso judicial. Efectivamente, no es que uno sea como muy cabeza caliente y quiera llevar a todas las personas a juicio. Claro. Entonces, cuando un deudor está en una situación transitoria de falta de liquidez, hay una serie de requisitos que deben de cumplirse, etcétera, y si es ventajoso para la hacienda pública darle un plazo para que pague, entonces obviamente se lo damos. Yo quisiera romper además con bienvenidas todas las críticas, de hecho para eso don Giovanni está aquí, bienvenidas todas las críticas a la amnistía y aclaraciones, pero quisiera dejar algo claro desde el inicio. La amnistía tributaria no perdona nada de la deuda principal, ni un solo 5 de la deuda principal, sino respecto a los intereses y a las multas, porque Martín Brenes, que está preocupado, me dice: Randall, ¿la amnistía aplica para los carros de los que no paguen marchamo 4 años? Sí, aplica también para los vehículos desde el año 2017. ¿Para atrás? Para atrás, inclusive el 2017, pero acordemos que con los vehículos el pago se hace adelantado. O sea, ahora, en el año 2018 pagamos el 2019. Entonces, claro, el de marchamo, el 2017, debió haber sido pagado antes del 31 de diciembre de 2016. Ok. Entonces, ¿cuáles deudas son las que entran en amnistía, que está vigente aún? Cualquier deuda cuyo hecho generador se haya consumido o devengado al 1 de octubre del 2017. No importa cuándo, porque, por ejemplo, puede ser que alguien deba plata de la declaración de renta, vamos a ver, para que no haya prescrito, de la declaración de renta 2015, por ejemplo. Sí, no importa, de ahí para atrás todas. Entonces, okay, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el periodo fiscal ordinario vence el 30 de septiembre del 2017. Al 1 de octubre ya está devengado. Ciertamente, a partir del 1 de octubre inició un periodo que tiene el contribuyente pues para hacer cerrar su contabilidad, hacer sus estados financieros, etcétera, y presentar su declaración hasta el 15 de diciembre, pero al 1 de octubre ya estaba devengado ese impuesto. Ok, entonces todas las deudas que uno tenga con el Ministerio de Hacienda, que el hecho se haya realizado antes del 1 de octubre de 2017, sí, todo eso entra en amnistía. Así es. ¿Cuándo empezó a correr la amnistía? El 4 de diciembre de 2018, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley número 9635. Ok, venía en el plan fiscal. Venía en el plan fiscal, comúnmente conocido como plan fiscal. Ok, pero tenía etapas, ¿verdad? O sea, es decir, ese 4 de diciembre, si usted pagaba, no sé, si se comprometía a pagar esa deuda en 2 meses, entonces tenía un porcentaje de descuento de esos intereses, ¿es correcto? No, la amnistía cubre 2 cargos que pesan sobre las deudas vencidas. El interés, que se exonera un 100% durante el periodo de 3 meses de la amnistía, y las multas que estuviesen asociadas a incumplimientos materiales, que puede ser la sanción de mora, la sanción de inexactitud. Entonces, sobre esa sanción, la amnistía exoneraba el 80% el primer mes, el 70% el segundo mes y el 60% el tercer mes. Okay. Es decir, en este momento la exoneración de esas sanciones es de un 60%. Ok, vamos a ver, 4 de diciembre, si usted pagaba antes del 4 de enero, la exoneración era de 80. Del 80, sí. De la sanción de mora, los intereses sí eran totales. Ok, de la sanción de mora, los intereses totales, 100%. El 100%, ok. En ese caso, en el ejemplo de 1.000.000 de colones que yo puse, entonces si yo pagaba entre el 4 de diciembre y el 4 de enero, ¿verdad?, no me cobraban ni un solo 5 del 15% de intereses que tenían, y me cobraban solo el 20% del otro 14% que implica la mora. Así es, okay, es correcto. Si yo ese 1.000.000 de colones no lo pagué en diciembre, sino que decidí pagarlo entre el 4 de enero y el 4 de febrero, entonces los intereses 100%. 100%, sí. ¿Y la mora?
El 70%. Okay, o sea, tendría que pagar solo la diferencia, que sería el 30%. Ok, pero los intereses, cero. Solo 30% de la mora. Yo digo, bueno, yo debía 1 millón de colones y me dice, no se preocupe, usted está en el segundo mes de esta amnistía, entonces solo nos debe pagar la deuda principal y el 30% de la mora. Okay. Si yo pago, que es donde estamos vigentes, entre el 4 de febrero o el 5 de febrero, el 5 de febrero y el 5 de marzo, 4 de marzo. El 4 de marzo, que es de este lunes que viene en 8. De hoy en 15, sí. Así es. Sí, igual, perdón. Sí. No, está bien, pero sí tiene razón. De hoy en 15 es prácticamente. Le quedan medio mes para pagar. Ajá. Usted paga el 100% de la deuda, ¿verdad? Correcto, del principal. Y es una condición, además, para beneficiarse de la amnistía, cancelar la totalidad de la deuda. No puedo hacerle un abono. Okay. Y que ese abono se aplique totalmente a principal. No tengo que cancelar el total, si no, no aplica. Ok. Y los intereses... El 100%. Ajá, los intereses 100% y la mora 60%. Seleccionar 60, paga el 40%. Ok, paga el 40%. Y acá es importante también señalar que los intereses, normalmente en las deudas tributarias, los intereses se cargan a la deuda y no requieren ni ningún procedimiento administrativo por ser un tema de compensación de la pérdida del valor del dinero en el tiempo. En cambio, la mora es una sanción. Para cancelar la mora hay que hacer una autoliquidación de la sanción, que es un formulario específico que existe para eso, que es conocido como el formulario 116. Entonces la persona tiene que ir cancelar el principal, el 1 millón de colones en el ejemplo que tenemos, y luego hacer un D116 para cancelar el 40% de la mora que queda pendiente. Y así se asegura y se garantiza que ya canceló todo y que no se va a ir para su casa y que un día, en algún momento, sin él tenerlo previsto y tal vez cuando esté más ocupado con otros temas, le va a llegar una notificación cobrándole eso. Claro, entonces, un requisito fundamental para someterse a la amnistía es pague todo. Pague todo, sí. Pague toda la deuda. Aquí empezaron a llover las preguntas, bienvenidas todas. Qué dicha que don Giovanni está hoy con nosotros. Porque Johnny Vega dice, ¿cómo puedo consultar yo si tengo deudas en Hacienda? Lo más conveniente es que se acerque a una administración tributaria, porque si bien nosotros en la página web tenemos la publicación de los morosos, algunas deudas viejas por los cambios de plataforma y eso no hemos logrado migrarlas en su totalidad. Entonces lo más seguro es que se acerque. Ok. Katy Bravo dice, saludos, las sociedades que ya no existen y que quedaron debiendo, ¿cómo pago los tributos? Yo creo que tendríamos que ver un poco mejor cuál es el caso en particular, porque cuando una sociedad se disuelve, como ha pasado con las sociedades que tenían deudas en el impuesto a las personas jurídicas, entra en un proceso de liquidación. No significa que los acreedores de esa sociedad tengan que dar todo por perdido, sino entran al proceso de liquidación. Si la sociedad tenía bienes, pues entra a ver cómo se distribuye eso entre todos los acreedores. Entonces habría que ver cada caso particular en qué situación está, en qué fase del proceso de disolución se encuentra para poder responder más apropiadamente. Pablo Quiroz dice, ¿cuál ha sido el resultado desde el 4 de diciembre hasta hoy de la amnistía tributaria? ¿Cómo les ha ido con la amnistía? Bueno, pues a nosotros nos parece que ha sido un resultado bastante positivo. Hemos muchos saldos, incluso del ejemplo con el que arrancamos el programa de la deuda por 20,000 colones, muchas deudas de ese tipo que se han quedado ahí como rezagadas, la gente las ha venido pagando, y también deudas muy grandes. De hecho, a la semana pasada, el viernes de la semana pasada, con el corte que hicimos, teníamos 161.500 millones de colones cancelados con deudas que corresponden a periodos fiscales de 2017 hacia atrás. Ok, 161.500 millones de colones. Exactamente. Que don Giovanni, le pregunto, aquí es desde su experiencia, sin la amnistía no se hubiera recuperado esa plata, hoy. O sea, tal vez después, pero hoy no. La parte que hubiéramos recuperado sería bastante menos, sí. Y tendría que ser recaudada a través de los procesos de cobro que nosotros hagamos. Es que, veamos, el 15 de diciembre del año pasado venció la renta del 2018. En esa fecha era la fecha máxima para presentar la declaración y pagarla. Puede que alguien no la pagara y puede que la pagara algunos días después, pero el comportamiento normal de los deudores en temas tributarios o en cualquier deuda es que conforme pasa el tiempo cada vez es menos probable que alguien la pague. Entonces, en esta época, un año después de que venció la renta del 2017, o si me voy a años anteriores a eso, pues han pasado muchos más meses, la probabilidad de que alguien espontáneamente, por decisión propia, llegue a pagar es muy baja.
El que llegue a pagar posiblemente es porque se le ha iniciado un proceso de cobro. Y ciertamente los procesos de cobro pues se distribuyen de entre todos los rangos de antigüedad de las deudas, y entonces sí, en definitiva no habríamos recaudado una cifra tan alta. 161.500 millones. ¿Saben? ¿Hay alguna expectativa que tenga Hacienda de decir, bueno, sí, nuestra expectativa de recaudación con amnistía es tanto? Lo que sucede es que las amnistías son muy excepcionales, entonces no existe una base histórica que me permita evidenciar cuál ha sido el comportamiento en otros momentos y sobre esa base tratar de extrapolar. Además, en otras amnistías las condiciones también han sido ligeramente un poco diferentes. Entonces yo no puedo, es muy difícil aplicar la experiencia del 2002 al 2018 y prever cuánto nos pueden recaudar. Claro, que mucho ojo, pasaron casi 17 años entre una amnistía y otra, así es que si usted tiene la posibilidad de aprovechar esta amnistía, le quedan 15 días prácticamente para aprovecharla, para ir a pagar su deuda principal, y le cobrarán solo el 40% de los intereses de la mora que se debe sobre esa deuda, y se le perdonará el 100% de los intereses, pero esto será hasta el 4 de marzo. Sí. Ese es el último día. Hemos estado conversando en estos meses de amnistía, hemos estado concentrando la gestión de cobros sobre deudas de periodos cubiertos por la amnistía. Terminada la amnistía, pues seguiremos cobrándolas, y entonces será un poco difícil tener empatía hacia un deudor que de repente nosotros le cobremos en la semana siguiente el vencimiento de la amnistía a una deuda vieja. Claro. O sea, yo me imagino a la persona agarrándose el pelo diciendo, ¿cómo no vine la semana pasada? Y eso va a pasar. Don Giovanni, Luis Diego Weisleder, que da un caso en específico, pero me parece muy interesante, dice: fui a pagar impuesto a una sociedad disuelta, solicité la amnistía, me pidieron una certificación del registro de la personería que no la expide porque está morosa. Ahí tenemos una trampa del sistema, ¿verdad? Digamos, fue a pagar, solicitó la amnistía, le dicen, sí, claro, traiga la certificación, va a pedir la certificación y dice, no puede tener certificación porque está morosa. ¿Cómo se hacen esos casos? Que supongo que don Diego no será el único. Sí, esto posiblemente sea una deuda relacionada con el impuesto a las personas jurídicas, y efectivamente ocurre esta situación. La sociedad enfrenta algún problema, de repente se queda sin representante legal, quiere hacer uno nuevo, pero cuando va al registro no se lo inscriben por estar moroso. Entonces aquí lo que tiene que hacer es, y posiblemente, no sé si sea el caso, pero en el impuesto a las personas jurídicas ya la administración generó las deudas, lo único que hay que hacer es pagarla, y usted para pagar una deuda no tiene que demostrar que sea representante legal ni nada. O sea, incluso la hace por internet solo con el número de cédula. Pero pasa que el impuesto a las personas jurídicas se paga con base, hay una tarifa, una tabla, de acuerdo a los ingresos de la sociedad, tiene que pagar el impuesto. Si la sociedad no ha presentado su declaración del impuesto sobre la renta, no le podemos calcular el monto que deben. Para presentar la declaración del impuesto sobre la renta, eso sí necesita ser el representante legal. Claro. Y si está en la situación que describí antes, no la podría presentar en principio. Lo que tiene que hacer es que la asamblea de accionistas le dé un poder a cualquier persona para que cumpla con el requisito de presentar la declaración, y una vez presentada la declaración se le calcula el monto del impuesto y lo paga. Ya una vez que lo ha pagado, no tiene ni que llevar certificación ni nada del registro, porque nosotros estamos conectados en línea con el registro nacional. El registro verificaría que está al día y le da trámite a la inscripción del nuevo representante. Alex pregunta si aplica deudas por impuesto territorial. No, el impuesto territorial dejó de existir en el año 95 y fue sustituido por el impuesto de bienes inmuebles, que es de administración municipal. Okay. Ahora las municipalidades están en una amnistía, y me parece que son todas, o no sé. Yo escuché una aquí porque salió un anuncio al mediodía de la municipalidad de Desamparados que están en amnistía. Están en amnistía hasta el mes de abril, pero ese es un impuesto de administración municipal. Entonces, si tiene una deuda del impuesto territorial, que le seguimos llamando así, pero que hoy día ya se llama impuesto sobre bienes inmuebles, es en la municipalidad donde tiene que dirigirse. Carlos Chac dice, ¿qué pasa con las personas que no se acogen a la amnistía entonces? Bueno, siguen siendo morosas, pueden enfrentar problemas como lo que estábamos mencionando, ¿verdad? La ley impide que a una persona morosa se le otorgue cualquier tipo de licencia, permiso, autorización, sigue estando publicada en la página del Ministerio de Hacienda como morosa. No puede participar en licitaciones públicas. No puede participar, efectivamente, y va a ser objeto de cobro en algún momento. Y lo que sucede es que es muy distinto si yo, como deudor,
en este momento tengo un horizonte 15 días en que podría pagar, pues me manejo, yo tengo el control de la situación, pero cuando Hacienda le cobra, le da un plazo y es ese, nada más. Y si en ese plazo no pagó, se va a la vía judicial y el tema empieza a ponerse un poco cada vez más difícil. Entonces mejor uno manejar eso con su propio tiempo y teniendo el control de la situación. Martín Brenes pregunta qué van a hacer con los, o qué están haciendo con los 161.500 millones de colones recolectados en amnistía. Bueno, la Dirección General de Tributación, como órgano administrador de los impuestos, no toca ni un 5, ni siquiera los ve. Todo ese dinero se recauda y va a la caja única del Estado, donde se gasta conforme al presupuesto. El presupuesto no es más que una autorización de gasto, entonces esos son los dineros. Se agarran la plata, se la dan a Hacienda, a la Tesorería Nacional y dicen, ahí está. Y se gasta conforme al presupuesto que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y todo ese tipo de cosas en obra pública y todos los gastos públicos que proceden. Karen Elizondo está preguntando si esto aplica para deudas de impuestos de personas jurídicas. Sí, nada más que el impuesto a las personas jurídicas hay dos versiones que se llaman igual, el que administró el Registro Nacional, que estuvo vigente hasta me parece que el 2015, y el que administra la Dirección General de Tributación, que arranca en el 2017, un periodo de 4 meses en adelante. Entonces, para el impuesto a las personas jurídicas de administración del Ministerio de Hacienda, está cubierto por la amnistía únicamente el cobro del año 2017. Ya 2018 y 2019 no. Dice, sería el primero hasta el 2015, por favor. Es Karen, la misma que nos preguntaba de los impuestos a personería jurídica. Yo no tengo muy claro el impuesto que cobraba directamente el registro, hasta qué año llegó. Okay. Nada más sí que el de tributación arrancó en el 2017. Okay. Don Sergio Ávila, yo vi su pregunta, don Sergio, pero es que ese es de impuestos municipales y entonces eso no lo administra el Ministerio de Hacienda. Ok. Yo, digamos, tengo una deuda, ¿verdad? Que es antes de octubre, del 1 de octubre de 2017. Estoy escuchando matices y digo, por Dios, tengo que ir a aprovechar. Me van a hacer un descuento del 60% en la mora y me van a perdonar los intereses y pago. Y me quedan 15 días nada más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, bueno, le decía antes que lo más conveniente es que se acerque a una administración tributaria para que verifiquen su situación. Puede preliminarmente entrar a la consulta pública, a ver qué tiene ahí publicado y luego se tiene la oportunidad de acercarse. Ahora bien, normalmente las deudas de los impuestos deberían verse reflejadas dentro de la contabilidad del contribuyente, salvo que se trate tal vez de una persona, un profesional liberal que no lleva este tipo de cosas, pero en una compañía, pues su propia contabilidad tiene que tener un registro, un pasivo, un auxiliar y ese tipo de cosas. Entonces, si de repente no está como muy claro, pues se puede acercar a una oficina, es una consulta relativamente muy rápida, poder verificar eso, pero empiece por la consulta pública y luego pues se acerca a una administración y revise sus propias cuentas también. Ok, para evitar que nos estén preguntando si esto cubre tal impuesto, le pregunto, ¿cuál impuesto cubre? ¿Todos los que maneja Hacienda? Todos los que maneja Hacienda, sí. ¿Ventas? Bueno, los más importantes, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la renta, retenciones, tanto de renta como de impuesto de ventas. Hay impuestos específicos a bebidas con contenido alcohólico, sin contenido alcohólico. Se incluye ahí un tema también de jabones de tocador. El tema de las personerías jurídicas. El impuesto a las personas jurídicas. Creo que esos son los más importantes, pero los masivos por excelencia son renta y ventas. Okay. Y jurídicas también. Martín que dio en el clavo con esta pregunta. Si hay tantos deudores hoy es porque la recolección no se hace bien. Después de la amnistía, ¿qué vamos a cambiar como administración para recolectar mejor, don Giovanni? Bueno, en la ley de lucha contra el fraude se hizo algunas reformas, se dotaron de fiscales de cobro. Nosotros tenemos algún inconveniente de que cuando la administración tributaria va a un proceso de cobro judicial, prácticamente lo hace en la misma condición que cualquier otro acreedor, con la diferencia que la deuda que nosotros estamos gestionando es una deuda que se tiene con toda la sociedad, no con alguien en particular. Nosotros podemos hacer un negocio y yo te puedo caer debiendo un dinero, luego no te pago, entonces tiene que ir a un juzgado a demandarme. Hacienda básicamente va a hacer lo mismo. Nosotros hemos estado trabajando, bueno, en algún momento se ha tratado de presentar un proyecto para alinearnos con la mayor
cantidad de países que le dan facultades de cobro administrativo a la administración tributaria. Nosotros no tenemos eso, entonces se nos hace un poquito difícil. Hacemos una gestión de cobro persuasiva inicialmente, enviamos mensajes a los deudores, estamos implementando un esquema de gestión por riesgos que nos permita detectar a qué contribuyente debería llegar más rápido, porque el hecho de que se deba, un contribuyente que presenta sus declaraciones a tiempo, con indicadores financieros que sean ajustados a los promedios, posiblemente si no paga es porque algún problema tiene. En cambio, si yo tengo por otro lado un contribuyente que no declara a tiempo, que sus indicadores financieros se alejan del comportamiento, posiblemente sí esté hablando ante un evasor. Entonces, poder ir dirigiendo las acciones hacia ese conjunto. Eso es un proyecto en el que hemos venido trabajando y que estamos tratando de consolidar para este año. Don Giovanni, en términos generales, con su experiencia, ¿nosotros somos buenos recaudadores? Nosotros, digo, Hacienda, ¿es buen recaudador? ¿O le cuesta un poco moverse? Yo creo que me parece que hay que tener aquí algún cuidado en relación con esto, porque al ser nosotros cobradores de dinero de Hacienda Pública, estamos sujetos a una serie de controles y a una actitud muy distinta al deudor de un bien privado. Muchas veces se ha discutido sobre acoso a la cobranza y hace algunos años, creo que como unos 8 años incluso, se emitió un reglamento de acoso a la cobranza porque se estaban dando muchas prácticas de sujetos de derecho privado que llamaban a las empresas o a las casas, claro, y entonces tal vez preguntaban por el jefe de alguien, mire, es que es para dejarle un recado, es que le llamo de tal lugar porque nos debe dinero. Y llamaban en la mañana, al mediodía, en la tarde. Ese tipo de conductas de acoso, sí, efectivamente, nosotros no lo podemos hacer porque somos titulares de derechos de Hacienda Pública y estamos sujetos a algo diferente. Entonces tal vez eso hace que los deudores crean que estamos frente a una gestión de cobro que pudieran calificar tal vez como floja, cuando en realidad es que se tiene que apegar a esos principios. Sí, claro, porque de hecho, bueno, usted es el director de recaudación, pero cuando uno sale a la calle y habla de cualquier tema fiscal, y supongo que a usted le pasará en su vida particular, todo el mundo dice, bueno, pero que cobren primero bien los impuestos. Eso es un mantra repetido y repetido, particularmente contra quienes estuvieron en contra del plan fiscal, que cobren bien los impuestos. La pregunta aquí es, ¿Hacienda cobra bien los impuestos? Sí, vea, el tema de los impuestos es un tema muy de conducta social. O sea, la administración tributaria tiene aproximadamente 1,000 empleados, nosotros tenemos 600 y resto de 1,000 contribuyentes en el impuesto sobre la renta. O sea, evidentemente hay una relación, cantidad de funcionarios, contribuyentes muy distintas. O sea, en ninguna administración tributaria se logra cobrar la totalidad, sino que existen ciertos mecanismos. En el impuesto sobre las ventas y retenciones, un deudor, una vez que es requerido, si no paga en el plazo de 15 días, se expone al cierre de negocio durante 5 días. A mí me parece que el cierre de negocio durante 5 días es una cosa tremenda, catastrófica. Y nosotros normalmente tenemos que recurrir a la sanción de cierre porque hay gente que por una u otra razón no puede pagar. Los sistemas tributarios descansan siempre sobre el cumplimiento voluntario. Y conste, el cumplimiento voluntario no es solamente una actitud que tengo yo de desprenderme de mi dinero porque siento que la cosa pública es muy importante. No, también tiene que ver con evitar los riesgos y los inconvenientes que significa no cumplir. El cierre del negocio, el cobro de la sanción por mora, el cobro de los intereses, el no poder sacar un permiso, no poder licitar, todo un montón de mecanismos que existen hoy día. O sea, ¿usted cree que las sanciones en Costa Rica son tan fuertes que hacen que la gente pague? Son tan fuertes que deberían de hacer que la gente pague. Pero son fuertes, don Giovanni, a su criterio. Claro. Digo, si a mí no me dejan trabajar 5 días, será fatal para mí. Pero a lo que me refiero es, en comparación, por ejemplo, con otras administraciones tributarias en Costa Rica, América Latina, por ejemplo, ¿la administración tributaria costarricense es fuerte? Yo pienso que cuando tengo que pagar una deuda, al no pagarla, prácticamente me estoy financiando con esa deuda, ¿verdad? Si usted llega a final de mes y tiene que pagar 1 millón de impuestos y decide no pagarlos porque ese 1 millón de impuestos se lo va a integrar a su capital y lo va a trabajar. Una deuda tributaria le cuesta el 27% anual. El 27% me parece que es un costo de capital muy elevado. Financiarse con impuestos es muy costoso.
Hay muchas líneas de crédito, muchas otras formas de financiarse más baratos. Claro, pero además hay otras sanciones, como las que usted señalaba antes. Además, luego si usted no debe, cada día que se acueste tiene que tener la idea de que mañana me pueden cobrar. Y si no, el día siguiente y el día siguiente, yo no creo que uno pueda vivir tranquilo así. Y luego, cuando le cobren, puede que le cobren en el peor momento, cuando menos dinero tiene, y luego se va a ver expuesto a una sanción de un cierre de 5 días hábiles. Eso es bastante difícil. Entonces, a mí me parece que sí son, pero tal vez el deudor no es muy consciente de eso, y por eso yo he aprovechado este espacio un poco para hacer ese anuncio. Claro, sí, porque yo tengo la impresión, supongo que usted también, por lo que ha aprovechado también el espacio, don Giovanni, es que la gente a veces cree que Hacienda es mal cobrador. Entonces dice, le debo a Hacienda, y no importa, pues si nunca me van a cobrar. A veces tiene esa impresión, y llegará el día en que le cobren. Llegará el día en que le cobren, sí. Y como le digo, y podrá ser el día en que esté más enredado de todo. Alexandra Hidalgo pregunta por qué no se incluyó el impuesto territorial en la amnistía. Es porque es un impuesto de administración municipal. Exactamente. Y como dijimos, hay amnistía hoy día en las municipalidades. Sergio Ávila nos hizo una pregunta muy compleja, que fue la que no se la hice porque es de administración municipal, pero me pregunta algo que me generó algún estrés, porque dice, está bien, Randall, pero para bienes inmuebles, ¿a quién puedo recurrir para revisar situaciones? Eso no es Hacienda. No es Hacienda. Nosotros sí, Hacienda tiene el impuesto al traspaso de propiedad de bienes inmuebles. Pero eso es un impuesto que si uno no lo paga, pues la escritura nunca le pasa. Claro. Entonces normalmente la gente pues sí lo paga. Tenemos otros problemas con ese impuesto también. Igual estamos implementando mejoras tecnológicas para recaudarlo de mejor manera. Pero por lo menos el que se paga sobre el máximo valor registrado del bien, ese si no se paga no pasa la escritura. Entonces ahí también manejamos. Pero ese es el único que maneja Hacienda. Si alguien tiene una queja respecto a lo que cobra la municipalidad por el impuesto de bienes inmuebles, tiene que ir a la municipalidad. Nada que ver con Hacienda. Enzo Rojas dice, es muy interesante, si ya la deuda se encuentra en arreglo de pago, es decir, digamos, voy a poner el ejemplo de Enzo tal vez debía plata antes de la amnistía y llegó antes a hacer un arreglo de pago, entonces dice, si ya la deuda está en arreglo de pago, ¿hay forma de aplicar la amnistía? Sí, claro, pero en este caso lo que tiene que hacer es cancelar la totalidad del saldo que le quede pendiente dentro del periodo de la amnistía. Si tiene un arreglo de pago con unas condiciones pactadas, que la última cuota la tiene que hacer en septiembre, pues si lo sigue pagando, seguirá pagando sin amnistía, sin ningún perdón, sin una condonación de intereses. Tendría que, ahora y antes de hoy en 15, llegar y cancelar todo el pendiente que esté. Ok. Andrea Salazar Dicas pregunta si aplica para el impuesto solidario. Sí, también, correcto, impuesto solidario también. El impuesto solidario es el de las casas de lujo, que se conoce así. Sí, que tiene un nombre bastante largo, que es impuesto solidario para el financiamiento de programas de vivienda de interés social. Es el de casas de lujo. Ese sí. Es el de las casas que valen más de 120 y pico millones. Efectivamente. Ok, Alexandra Hidalgo dice, así como hay una amnistía para recuperar dineros, debería haber un periodo para regresar dineros que están en tributación. Ese crédito se dio por un monto retenido que no debió haber sido dado. Es que Alexandra se está quejando de que duran mucho en aplicar los créditos tributarios, es decir, cuando uno pagó de más y Hacienda le tiene que devolver. Sí, solo que en ese caso más bien le provocaría un perjuicio, porque la ley lo que dispone es que el Ministerio de Hacienda tiene 3 meses para devolver los dineros después de que se solicitara la devolución. Si dentro de ese plazo no le devuelven el dinero, automáticamente empezarán a reconocerle un interés a su favor por todo el tiempo que se demore la administración tributaria, porque la legislación no solo crea obligaciones y situaciones en contra del contribuyente, sino también a su favor. Es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, en última instancia, nadie le va a pagar el interés que Hacienda le va a reconocer por este periodo. Gracias a doña Rosa Marlen Gamboa, que nos reporta sintonía. Preguntan, ¿las políticas de Hacienda pueden cambiar de un gobierno a otro? Pregunta porque ¿quién le garantiza que en un eventual cambio de gobierno las cosas se puedan hacer bien, porque estos evasores tienen años de estar haciéndolo? ¿La decisión de la amnistía es una decisión política o técnica? Yo tal vez no la pondría como política, pero sí en definitiva como legislativa. La condonación solamente puede ser aprobada mediante una ley de la República. El Ministerio de Hacienda forma parte del Poder Ejecutivo.
Y la Dirección General de Tributación no tiene capacidad de establecer una amnistía, y no tiene capacidad de distinguir entre contribuyentes o hacer diferencias entre ellos respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Entonces son los diputados los que deciden el momento de la amnistía. Los que deciden, y los que si quieren cambiar el sistema lo pueden cambiar, pero la administración tributaria no tiene esa facultad. Solo aplica lo que ya está previsto. Su obligación es aplíquelo con generalidad, de la manera más eficientemente posible. José Pablo Tijerino pregunta, ¿cómo estuvo la recaudación de impuestos de renta 2018 en comparación con 2017? Bueno, el año pasado sí tuvimos un aumento en la recaudación de los impuestos. En cuanto a renta, por lo menos tenemos nominalmente un aumento del 8.7% respecto al año 2017. 8.7% más recaudamos como país en renta en 2018. En renta nada más, sí, en 2018 respecto a 2017. Ok. En 2017 se había caído, ¿no es cierto? En comparación con 2016, o también aumentó. No, en general nosotros en los últimos años hemos venido experimentando en el impuesto sobre la renta y tasas de variación superiores a la inflación. Ok, permítame traducir esto. El Ministerio de Hacienda cobró más impuestos en 2018 respecto a la renta. Así es. Ok. ¿La factura electrónica ha mejorado la recaudación de impuestos sobre ventas? Cuando uno analiza la recaudación, a veces necesita series de datos más largas para poder llegar a conclusiones definitivas. Tenemos un año de factura electrónica. En realidad tenemos menos, porque sí, la factura electrónica, de hecho, en nuestro país jurídicamente existe desde hace más tiempo, creo que desde el 2011, pero empezó a ser obligatoria hace un año para el sector de profesionales de salud y empezó a ser obligatoria para todos los contribuyentes a partir del 1 de noviembre. Entonces sí, hemos venido notando que ha habido un incremento en los últimos 3 meses, pero todavía es muy pronto para poder analizar la serie y poder ser concluyentes en eso. Don Giovanni, volviendo al impuesto sobre la renta que recaudaron más en 2018, según su criterio, ¿qué fue lo que permitió recaudar más, cobrar mejor? Bueno, creo que como le decía, en el impuesto sobre la renta hemos venido teniendo un comportamiento sostenido, hemos venido implementando esquemas de control y creo que ha venido cambiando la condición de los contribuyentes. Realmente, antes explicaba que el cumplimiento tributario la recaudación descansa sobre el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Y no todos los contribuyentes tienen una actitud, digamos, evasiva. Hay un buen grupo de contribuyentes que está dispuesto a pagar, al cual lo que debemos hacer es facilitarle, y eso es lo que hemos venido trabajando en los últimos años, con las herramientas tecnológicas, con más ayudas, con la implementación de un centro de atención telefónica, que bueno, ahí nos ha venido costando un poco, pero ahí lo hemos venido desarrollando para ayudar al que quiere pagar. Y dichosamente los que no quieren pagar, pues es un grupo más pequeño, dentro del cual hay otra gente para lo cual es realmente difícil hacerlos pagar. Pero eso siguen siendo pocos. Ha habido una mejora en la cultura tributaria en general. Por eso, pero don Giovanni, y discúlpeme que sea tan pesimista, pero realmente yo no creo que la gente haya pagado más porque tenga mejor disposición a hacerlo. O sea, usted me convencería esta tarde si me diga, claro, Randall, es que ahora tenemos una fortísima política con los profesionales liberales, por ejemplo, y si vemos que están reportando menos de lo que en promedio reporta ese grupo, entonces le decimos, hey, revise mejor porque resulta que usted está por debajo de los ingresos que están reportando otros iguales. Yo entendería eso, que me diga, claro, es que resulta que empezamos a hacer advertencias más claras o más rápidas, pero no es por ser, bueno, sí es por ser pesimista. Si es por ser pesimista, yo no creo que la gente se haya levantado el 2018 diciendo, voy a ayudar a Costa Rica y voy a pagar mis impuestos. Bueno, no, yo también creo que no es así como funciona. Pero en el 2015 se introdujo un concepto de retención a cuenta del impuesto sobre la renta en las operaciones con tarjetas de crédito. Si usted paga con tarjeta de débito, de crédito, ya le retienen ahí se le retienen una parte. Luego ya el comercio, cuando llegue a ese momento en que tiene que declarar, ya sabe que una parte ya la pagó. Claro. Entonces ya tampoco tiene mucho margen como para cambiar sus datos. Ya tenemos bastante tiempo de que intercambiamos información. Todos los contribuyentes deben decirle la tributación a quién le compraron, a quién le vendieron. Y si usted le vende a alguien, ya usted sabe que ese cliente suyo lo va a reportar a la tributación, que la tributación cuenta con esa información. Estos esquemas también se fortalecen con la factura electrónica. Entonces ya sabemos a quién le vendió usted, qué cantidad le vendió, en qué momento le facturó, todo ese tipo de cosas, y el contribuyente lo sabe. Entonces, de alguna manera, al evasor le hemos venido cerrando los espacios. Y cada vez entonces se los hemos
por decirlo así, más complicado. Y la gente eso lo entiende, la gente lo sabe. Y no se la juega. Ya No es por la disposición a pagar más, es por no jugársela porque sabe que ahora lo detecta más fácil. Exactamente, así es. Ok, entonces si somos puntuales, la retención que se hace con pagos con tarjetas le ha ayudado a Hacienda a recaudar mejor. Sin duda. La factura electrónica le ha ayudado a Hacienda a recaudar mejor. Y todavía estamos apenas así empezando, pero también nos va a dar muchísimas herramientas. Eso es muy interesante. Nosotros en el noticiero tenemos una sección patrocinada respecto a factura electrónica. Y a mí siempre me hace gracia porque la gente que llama a preguntar, a veces hay casos de gente que debió desde hace muchos años pagar impuestos sobre la renta, pero es hasta que le activaron el chip de la electrónica, Ajá. De la factura electrónica, que mira, yo tengo que pagar. Le pongo un ejemplo clarísimo que nos pasa todos los lunes en la sección. Alguien llama y dice, yo alquilo una casa en 300,000 colones, ¿tengo que dar factura electrónica? No solo tiene que dar factura electrónica, tiene que tener, desde que alquila esa casa, tiene que haber dado la factura y haber pagado respecto a renta de esa casa. Entonces creo que la factura electrónica no solo ha generado el orden, digamos, de la trazabilidad de las transacciones, sino también la conciencia de alguna persona decir, yo daba un recibo que compraba ahí en la librería de la esquina que se pagó de alquiler, cuando lo que siempre tuve que haber hecho es dar una factura y por lo tanto generar una declaración de impuestos sobre la renta y pagar. Y pagar, sí. Eso es parte de la cultura tributaria, sin duda. Jordi Zamora hace una pregunta que no sé si va para mí o para usted, pero es que dice, ¿por qué casi nunca, para no decir que nunca, sale a la luz pública cuando Hacienda cierra alguna empresa? No, bueno, nosotros sí, claro, hacemos comunicados de prensa cuando cerramos las empresas y en algunas ocasiones ha habido una cobertura. Nosotros por un tema de lealtad no podemos, cuando vamos a cerrar, tratar de montar un show, porque eso, recordemos que estamos hablando de nosotros somos titulares de derechos de hacienda pública, públicos. Entonces no podemos actuar de esa manera. Pero los cierres, los negocios que se cierran y son visibles, usted pasa al frente y usted ve unas cintas amarillas y marchamos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿sabe? La gente del barrio sí se da cuenta. ¿Usted tiene idea de cuántos negocios cierran, no sé, al año o al mes o al día por deudas tributarias? Pues claro, sí tengo la estadística, pero ahorita no ando el dato. Parece que andamos, es que no, la verdad sí que un monto ahí. No pretendo que se sepa todos los datos de memoria, Giovanni. Lo que quisiera es intentar imaginar la eficacia y particularmente la fuerza de esto, porque usted me dice, puede ser que Randall no pase frente a ese negocio todos los días, pero si usted me dice, Randall, resulta que sí, cerramos 5 o 6 negocios cada semana o uno al día por esto, entonces uno empieza a entender la fuerza que tienen las sanciones del Ministerio de Hacienda. No, nosotros podemos andar en un aproximado entre 70 y 90 negocios al año que cerramos entre todo el país. 70, 90 al año, ¿esos son unos 5 por mes? Sí, por ahí, un poquito más. Ok. Un par cada semana. Sí, podría ser. Jonathan Bustillos dice, si por pagos parciales tengo un saldo a favor, ¿puedo usar ese saldo a favor para el próximo periodo fiscal? ¿O debo pedir que me devuelvan ese saldo? No, sí puedo utilizarlo, claro. Sí puedo utilizarlo. De hecho, hay un formulario para pedir la compensación. Como estamos hablando de amnistía, sí es importante señalar que si una persona tiene un saldo a favor y quisiera aplicarlo a una deuda, no se le reconoce la exoneración. La exoneración es solo para el que llegue a pagar con recursos frescos. Con plata. Con plata. ¿Con efectivo o tarjeta? Entonces, yo tengo una deuda. ¿Con tarjeta se puede pagar? Sí. No, algunas efectivo. entidades lo reciben, pero efectivo, sí. Ok. Entonces, yo, digamos, me quedó un saldo a favor el año pasado y tenía una deuda del 2016, voy a utilizarlo para cancelar la deuda del 2016 sin intereses. Eso sí, no. La condición tiene que es ser con efectivo. Con efectivo, sí. Gustavo Voces dice, Randall, ¿y qué sucede con esas empresas que debiendo solo cambiaron de razón social? Yo no sé si eso todavía actualmente se podrá aplicar. Dice, mira, yo debo llamándome Randall, librería Randall, voy a ponerme librería Rivera. No, pues nosotros hace unos años, si no me equivoco, con la ley de lucha contra el fraude del 2016, se introdujo una reforma en el Código Tributario que le establece la condición de solidaridad a toda aquella persona física o jurídica que adquiera un bien, un activo de un deudor. Si yo soy deudor y usted me viene y me compra a mí un carro, luego Hacienda va y le embarga ese carro a usted, porque usted me adquirió ese carro yo debiendo. Claro. Es una norma que podría parecer abusiva, pero de hecho creo que fue a la Sala Constitucional. No, esa todavía no.
¿Esa no ha ido? Esa bueno, no ya ha va a ido. ir, pues ya les di la idea. No, pues podría parecer eso, pero también todos los países tienen normas que hay que ubicarlas dentro de una cierta coyuntura. Claro, pero eso lo que hace es que yo, que le voy a comprar el carro a usted, revise a ver si usted está al día, y si no estoy al día no le compro el carro. No le compro el carro, jamás. Es como que usted compra un carro, primero ahí se fija si tiene partes, si tiene gravámenes y esa serie de cosas. Entonces también tiene que fijarse con esto. Entonces, por eso insisto, o sea, el tenerle deudas a Hacienda te puede trabar y complicar mucho la vida. Y uno cuando adquiere algo tiene que tener ese cuidado. Hay muchas empresas que han hecho estas maniobras. Yo tengo algún tiempo andar en administración tributaria y yo recuerdo hay gente que luego decía, me estacioné en un centro comercial y me robaron los libros. Y cosas como esas. Los libros contables. Cosas como esas que terminan siendo un poco absurdas, porque además los libros tributarios son prueba a favor del dueño. La administración tributaria no espera que en los libros esté ahí la evasión. Sí, mira, aquí está donde evadiste. Sí, aquí pusiste, mira, está haciendo para ver. Entonces, han venido cerrándose portillos de ese tipo y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando alguien traspasa la sociedad, no, eso ya no es tan simple, ya no somos tan chapas como para que eso funcione. Antes era muy común, pero yo, y qué dicha que usó esa palabra, porque yo sí creo que la administración tributaria soy menos chapa que antes. Sí, sin duda. O sea, ya menos, dije menos chapas. Cualquiera nos lo tiene que reconocer. Puede que alguien siga pensando que somos chapas, pero somos menos chapas. Pero no tanto como antes. Yo pienso que no, que hemos mejorado mucho con tecnología y con... Marvin Rodríguez dice, los chinos no quieren tener datáfono, pero más allá de los chinos, voy a hacer un poco más general. Hay negocios que se niegan a tener datáfono, porque le permite a Hacienda un control cruzado respecto a sus ventas y a sus ingresos. Bueno, este tema de datáfono ahora con esta misma ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ya en la ley anterior de fraude se había creado una disposición que obligaba a todo contribuyente a recibir pagos con tarjeta, pero era una norma que no tenía una sanción aparejada. Ahora con fortalecimiento se creó una sanción de 2 salarios base a aquella persona que se niega a recibir pagos con tarjeta. Nosotros en nuestra página web tenemos un vínculo de denuncie ya, entonces yo creo que una buena forma de proceder es a través de esa plataforma presentar una denuncia dando las indicaciones más precisas posibles del negocio, de la transacción que se realizó y que no recibieron el pago con tarjeta. Ok, si yo llego al súper hoy por mi casa y digo, ¿puedo pagar con tarjeta? Me dicen, no. Ahí está cometiendo una falta. Exactamente. Todo el mundo tiene que tener datáfono. La ley así lo establece, sí. Ok, y esto desde el 4 de diciembre. Exactamente, y el que no lo tenga tiene una sanción de 2 salarios base que en estos momentos son aproximadamente 900,000 colones. Ok, todo mundo, ojo, eso me parece muy interesante, todo mundo tiene que tener datáfono. Todo mundo, me refiero a todos los comercios. Todos los comercios tienen que tener datáfono. Y si no, puede denunciarlo ante Hacienda. Así es. Y tal vez también hay una mezcla de cosas. Me pasó hace un par de meses. Llegué a un mini super, le dije, ¿tiene datáfono? Y me dijo, solo de tal banco. Entonces le dije, no, señora, pero es que ese que está usando usted le sirve también para esta otra tarjeta. Y es más, voy a decirlo porque son bancos públicos los dos. Llegué y me dijo, solo para el Banco Nacional. Entonces yo saqué la tarjeta de débito del BCR y le dije, no, pero esta le sirve. No, solo para el Banco Nacional. Y dije, no, pero es que ahí dice Visa igual que esta. Y me dijo, que solo para el Banco Nacional. Y tuve que pagarle en efectivo. Ahí lo que quiero es determinar los huecos en la ley. Ese mini super tiene datáfono, pero no me acepta el pago con la tarjeta porque es de otro banco del que no es el datáfono. ¿Eso se puede hacer? La ley, el tipo que establece una sanción es a los negocios que no acepten pagos con tarjeta. Okay. No dice que no tengan datáfonos, no dice que no le funcione, no dice que no acepte pagos con tarjeta. Entonces, que ese escenario ahí calza. Entonces, sí. Todos los negocios tienen que aceptar pago con tarjeta. Sí. Ahora, Randall, es muy curioso, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay sectores que son como esos. Muchas veces, si usted no recibe pagos con tarjetas, no vendió. Sí, por supuesto. Entonces, ya es un tema que también ya no nos gusta andar cargando efectivo y ese tipo de cosas. Pero ¿me puede recordar dónde puedo yo denunciar si hoy voy al súper de la esquina y no hay datáfono? Ingresamos a la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.gov.cr, y ahí buscamos un icono que dice denuncie ya. Ok, ahí. Ahí entra y yo pongo, no me aceptan tarjeta. Se le va a desplegar un formulario web donde va a empezar a introducir todos los datos
tal negocio en tal lugar, una dirección precisa, nombre comercial. Si tuviera el nombre del contribuyente que explota ese negocio, pues fantástico. Si no, con todas las señas que nos pueda dar, y escribe la situación para esto de tarjeta como para cualquier otra irregularidad tributaria que vea. Heriberto Quesada le pregunta, su criterio con su experiencia, si usted cree que valdría la pena imponer penas de cárcel a los grandes evasores. Bueno, ya eso lo hacemos. Ya, hay un delito que se llama evasión fiscal. Hay un delito de defraudación a la hacienda pública que precisamente tiene un umbral que nos garantice que sean grandes evasores. Esto fue cambiado en el año 2012, se subió ese umbral a 500 salarios base. Hoy día pueden ser sujetos de sanción penal aquellos contribuyentes cuyas sumas evadidas durante el año sean un poquito por encima de 200 millones de colones. Y hay varios casos que la Administración Tributaria ha denunciado al Ministerio Público y que están allí en distintas fases. José Segura, por favor, acláreme. Sí, vale la pena. Okay. José Segura dice, por favor, acláreme si todos los supermercados y pulperías chinas están en regla. Yo insisto, no voy a concentrarme en los chinos, aunque queda claro que tienen problemas. Pero creo que la respuesta ya está dada. Cuando don Giovanni nos dice, todos los negocios tienen que recibir tarjetas, y usted conoce un montón que no recibe tarjeta, entonces no están en regla. De hecho, todos los negocios ya hoy día tienen que además emitirle un tiquete electrónico. Yo diría, en el caso de un supermercado, lo idóneo que utilicen es tiquete electrónico y no tanto factura. Ya con solo el hecho de que no le emitan un tiquete electrónico o una factura electrónica, ya es una situación susceptible de ser denunciada, y en eso más bien nosotros necesitamos el apoyo del público en general, que nos retroalimente con esos casos, para nosotros poder ir programando pues las actuaciones de control y las inspecciones respectivas. Aquí no están preguntando, ¿los doctores? También todos tienen que recibir todos tarjeta. Los contribuyentes están obligados a recibir pagos con tarjeta, sí. Ahora, los doctores tienen una particularidad, que a partir de la vigencia del impuesto al valor agregado el próximo 1 de julio, los servicios médicos están grabados con el impuesto al valor agregado, claro, a una tarifa del 4%. Pero si el paciente o el cliente del médico paga con tarjeta, entonces opera una devolución del impuesto de ventas. Esa devolución lo que hace es que, digamos, es como que usted lo paga, pero se lo devuelven, entonces es como si no lo pagase. Claro. Entonces ya tiene un beneficio económico. Es un incentivo. Es un incentivo. Para si usted se va y una consulta le va a costar 50,000 colones, el impuesto de ventas serán 2,000, si paga con tarjeta pagó solo 50. Pero don Giovanni, por ejemplo, si yo doy servicios profesionales fuera a trabajar aquí y soy contribuyente, por lo tanto, ¿tengo que recibir pagos con tarjeta? Sí, porque la ley no distingue el tipo de clientes que usted tenga. Posiblemente sus clientes, Randall, sean empresas, ¿sí?, que normalmente no pagan con tarjeta, sí, porque el que paga con tarjeta es el consumidor. Claro, pero por ejemplo, aún así algunas pueden tener una tarjeta corporativa y ese tipo de cosas, pero usted no tiene un despacho al público. Entonces claro, ahí la situación como que cambia. Es muy posible que nadie lo vaya a denunciar y que no le afecte. No sé, voy a poner, doña Elvira alquila la casa o alquila un apartamento que tiene detrás de la casa. Es probable que doña Elvira no reciba pagos con tarjeta, aunque sea contribuyente, porque tiene que declarar la renta de ese alquiler. Sí, bueno, efectivamente yo no había reflexionado sobre ese tipo de cosas, pero la ley sí no estableció ninguna diferenciación. Porque parece un poco difuso, ¿no? Digo, aquí descubriéndolo al aire, don Giovanni, pareciera un poco difuso respecto a esos casos. Claro, yo pensaría que los pagos por tarjeta son como idóneos cuando estamos hablando de ventas al despacho, al consumidor final directamente. Un alquiler no es una venta de despacho, un servicio profesional no es una venta de despacho, pero la ley no creó ninguna distinción, nada más dijo todos los contribuyentes están obligados a recibir pagos con tarjeta. Sí. Bernie Calderón dice, no sé si en su cargo está en capacidad, dice, ¿podrían hablar sobre la declaración de dueños o accionistas de sociedades que vence este mes? Porque no le toca a usted, entiendo. No, sí le toca. No, y sí, tenemos relación con eso, pero no es un tema en el que esté muy involucrado. Los que te condicionan en descuentos si pagas con efectivo, eso es delito también. Eso es delito, además va en contra de todos los contratos que se suscriben con las franquicias y ese tipo de cosas. Dice Eddie León, no es culpa suya, pero no es decisión suya, pero es una paradoja que Hacienda diga, todos tienen que recibir tarjetas y ustedes no acepten el pago con tarjetas. Bueno, digamos, el pago por tarjeta, algunos recaudadores ya, nosotros es una condición que está prevista en los convenios de recaudación. Acordémonos que
Ni el Ministerio de Hacienda, ni la Tesorería, ni la Dirección General de Tributación recibe los dineros directamente, sino que utilizamos la red bancaria. Entonces, los convenios que hemos suscrito con ellos se contempla el pago por tarjeta, pero los recaudadores, digamos, no lo han habilitado. Johnny Vega dice si los parqueos públicos están obligados, y entiendo que sí, porque son contribuyentes, correcto, a recibir tarjeta. Correcto, también, y emitir factura o ticket electrónico. Vea qué pregunta más interesante, ¿las ferias del agricultor? ¿Los vendedores de ferias del agricultor? Bueno, vamos a ver, nosotros aprobamos y se publicó hace creo que 3 meses una reforma del régimen simplificado para que los vendedores de las ferias del agricultor se puedan acoger al régimen simplificado, que tiene como una de las ventajas es que no están obligados a emitir factura. Okay. Entonces, digamos, en ¿y el caso de tarjeta? La ley no lo menciona. La ley no menciona ninguna diferencia sobre eso. ¿Eso significa que sí? Significa que sí. No, antes decía que la administración tributaria, su deber es aplicar el régimen tributario con generalidad y eficiencia. Nosotros no podemos distinguir ni hacer diferencias entre unos u otros. Ya tengo un par de denuncias aquí contra empresas de transporte de buses que no aceptan pagos con tarjetas. También están obligados, son contribuyentes. También, pero bueno, hay que sí, efectivamente es un tema un poquito escabroso y también existía el ya lo notó, porque lo soltó y sí, llenó de pólvora esto. Vamos a ver. Bueno, es que las demás, lo que estoy intentando es filtrar los temas que no le tocan a don Giovanni. Los sistemas de datáfono requieren, no hay donde denunciar. Dice Alex OR, con una pequeñísima muestra de evasores vimos que recuperando lo que estos deben se supera la recaudación esperada con el plan fiscal. ¿No valdrá la pena redoblar esfuerzos en recaudación, inspectores, auditores, etcétera? Pues sí, pero también creo que la aprobación de la ley de fortalecimiento crea unas condiciones. El impuesto de ventas, que es un impuesto de alto poder recaudatorio, tenía muchas exoneraciones y solo muy pocos servicios estaban sujetos. Ahora estamos migrándonos a un impuesto más general, donde esas verdaderas capacidades de potencial recaudatorio las vamos a ver plasmadas en la realidad. Entonces tenemos que dar un poco de tiempo a eso. Eso va a regir a partir del 1 de julio y yo creo que sí va a marcar un antes y un después desde mucho punto de vista. Muchas cosas que hoy día no pagaban impuesto de ventas van a pagar cuando hablamos de los alquileres, los servicios profesionales, muchas cosas, que era una de las partes más importantes que necesitábamos migrar a un impuesto de valor agregado más moderno, más a tono con la tendencia mundial en ese tipo de impuesto. Doña Johnny, le quería preguntar una percepción suya con la experiencia en Hacienda, porque yo aún sigo pensando, pese a la aprobación del plan fiscal, que hay mucha gente que siente esto muy lejano, ¿verdad? Y un día eso yo me ponía a pensar, el 1 de julio es ahorita, o sea, realmente ahorita faltan sí. 3 meses, nada más para que entre a regir el IVA, y el IVA cambia un montón la forma. O sea, un día un amigo me dijo, mira, así, conversando, me dijo, mira, yo tengo que empezar a cobrar el IVA, sí, vos tenés que empezar a cobrar el IVA, y eso significa que vas a tener que hacer una declaración mensual que antes no hacías, porque antes al estar exento de pagos por ser servicio, presentaba una al año. Ahora todos los meses van a tener que presentar una declaración del IVA, todas las personas o contribuyentes que recauden parte del IVA. Y va a tener que, además de lo que mencionó, va a tener que estar más preocupado de que cuando adquiere bienes o servicios que necesite como insumos para su actividad, le den factura electrónica para que él pueda deducir el impuesto que le pagó. Entonces, si este profesional alquila un local y va a pagar IVA sobre ese local y sobre la electricidad y sobre el agua y sobre otro montón de cosas, va a necesitar también llevar el control de todo eso para poderlo rebajar en su declaración como crédito fiscal. Sí, a mí me hace gracia porque los contadores decían, es que nos vamos a quedar sin trabajo cuando pase la factura electrónica, más bien van a tener más trabajo porque todo el mundo anda preguntándoles todo. Sí, claro. Bueno, eso es un dato sin duda interesante. Eric Solano dice, las gasolineras ocupan, no, todavía no ha entrado el de las gasolineras el otro mes. Dice Gonzalo Céspedes que usted es muy buen funcionario, que ve que maneja todos los temas y que cuesta ver eso en tributación. Muchas gracias. Y Daniel Morales dice, muchas gracias por esta entrevista apenas para el momento y aclararnos dudas a nosotros
que estamos un poco perdidos. Lo felicito, gracias, pero la intención justamente es dejar de estar perdidos. Vean, ya pasó 2/3 partes de la amnistía, queda 1/3 parte menos, quedan 15 días de la amnistía tributaria, y tal vez, tiene razón don Giovanni, tal vez usted se jale el pelo si llega el 6 de marzo a decir, vengo a pagar, debería de una semana antes. Así es que la amnistía vence, recuerde, el 4 de marzo, es de hoy en 15 que vence la amnistía. Así es que si usted la quiere aprovechar, corra ya mañana a tributación, a la Dirección General de Tributación. Y además, el tema de la factura electrónica, que no es el tema de don Giovanni, pero es importantísima, realmente, de la factura electrónica, aprenda a recibir las facturas electrónicas que le mandan, porque eso es lo que usted puede registrar como gastos, porque si usted no las recibe en el sistema informático que usted contrate, no las puede registrar como gasto después. Esto es importantísimo. Son las 3:13, vamos a la pausa. Nos quedan unos 5 minutos nada más de entrevista, así es que pueden aprovechar para lanzar todos los temas que gusten. Aquí yo estoy leyendo todos los comentarios. 3:13, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. De la tarde con 20 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy hablamos sobre amnistía tributaria, nos quedan solo 3 minutos de programa. Hablamos con don Giovanni Tencio, que es director de recaudación de la Dirección General de Tributación. Ha aparecido, usted llenó de pólvora las redes sociales con lo del datáfono. Vamos a tener que hacer un solo programa de los datáfonos, porque realmente hay un montón de gente opinando respecto a este tema. Hay mucha gente preocupada además por las denuncias, porque nos están diciendo 5 o 6 comentarios de los que han entrado recientemente que han interpuesto denuncias y que no ven que pase nada. ¿Tiene la Dirección General de Tributación las herramientas necesarias para darle seguimiento a las denuncias, don Giovanni? Sí, bueno, precisamente por eso fue que nuestro único canal para recibir denuncias es a través de la página web. Eso nos permite manejar el flujo de cuántas se recibieron, cuándo se le asignan o qué trámites se les viene dando. Yo creo que el dato del denunciante es opcional, si usted quiere lo pone o no lo pone. Desde el punto de vista del denunciante, él, si bien no tiene acceso al expediente, no se le puede dar la información en detalle de lo que se hizo, sí se le puede decir si se asignó, si se le hizo algún trabajo o no. Entonces, tal vez hay muchas cosas que pueden suceder y que no tengan un efecto visible. Claro. Pero si es así, tal vez yo le sugeriría que cuando ponga la denuncia ponga sus datos, y de esa manera entonces podemos hacer ese ligamen y eventualmente poder dar información. Marta Chaverri dice: en la población costarricense hay muchísima desinformación, no todos los contadores conocen del tema, y si el ciudadano se queda con la información tal vez errónea, puede terminar pagando multas. Yo estoy seguro que eso pasa. Sí, yo creo que es muy importante la labor que realiza el contador, como orientar y cumplir, pero no podemos delegarle todo a él y despreocuparnos y desentendernos. Creo que como contribuyente tenemos que tener una noción clara de cuáles son las obligaciones en general, y claro, puede usar un contador para que se encargue de hacer la parte operativa, pero uno sí necesita saber ese tipo de cosas. Igual, si uno tiene un negocio y tiene empleados, tiene que conocer muchas cosas de la legislación laboral, cuáles son sus obligaciones, sus derechos, y no puede pensar que tal vez le va a delegar al contador. Entonces yo antes le decía que, y ahora precisamente con el tema de la reforma fiscal, en los próximos meses vamos a estar programando actividades de capacitación, charlas, y que tal vez la gente esté atento y pues se acerque y también
conozca cuáles van a ser sus obligaciones, cuáles pueden ser sus consecuencias, y también que el contador, como un empleado, alguien que le da un servicio, pues tenga más capacidad también de supervisar de qué manera le está dando ese servicio, si bien o mal. Claro. Don Giovanni, le agradezco mucho por haber venido hoy. No, pues con muchísimo gusto y para servirle, y a las personas que pues nos han hecho preguntas o nos han escuchado, pues muchísimas gracias. También a través de nuestra página web tenemos un correo que se llama Infoasistencia, donde también pueden escribir sus consultas. A veces yo esperaría que con este anuncio recibamos un montón, entonces le pediríamos un poco de paciencia para mientras las podemos ir resolviendo. Y en la tributación sí tenemos claro la importancia de ayudarle al contribuyente que quiere cumplir, orientarle, explicarle, darle la información, las herramientas para que pueda cumplir de una manera sencilla y con poco costo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, don Giovanni. Son las 3:23. Pidió una canción de José Luis Perales, don Giovanni Tencio. Amada mía, ¿le gusta esa canción? Sí, muy bonita. Te la dedico a mi esposa. Sí, es que, ¿cómo se llama su esposa? Katia. A Katia, la esposa de don Giovanni, amada mía, de José Luis Perales. Gracias por estar con nosotros. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Invitados mañana en Matices, estará con nosotros el coach y conferencista internacional sobre liderazgo, John Maxwell. Estará aquí con nosotros. Son las 3:24. Feliz tarde. José Luis Perales despide Matices.